en esta noche. Le damos gracias a Dios porque Él es el único que nos da la fortaleza de poder estar en esta noche y poder llevar la palabra de Dios. Bueno, estamos un tiempo prácticamente de vacaciones y para nosotros pues todos los días son iguales, porque verdaderamente todos los días debemos de vivir una vida agradable a Dios, en obediencia. Y en esta noche yo quiero continuar con el estudio, con la enseñanza de los dones del Espíritu Santo. Yo quiero que usted ahí donde está y todas aquellas personas que siempre nos siguen a través de Facebook y a través del canal de YouTube, preste mucha atención para que nos siga y aprenda de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema, el don de lengua, o el don de lenguas. En esta noche vamos a estar hablando acerca de ese tema que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche, gracias por este momento que me permite, Señor, el poder dirigirme a cada televidente, Señor, en esta noche. Padre, te pido, Señor, que seas tú dirigiéndonos, seas tú guiándonos, seas tú hablándonos en esta noche. Invitamos al Espíritu Santo que nos ministres, que nos exhorte, que nos consuele, que nos edifique en esta noche. Él es el maestro, el invitado de honor, el maestro por excelencia. Señor, en esta noche te pedimos que nos uses y que sea tu Espíritu hablando en nuestras vidas y sea usando nuestros labios. En el nombre de Jesús, amén. Así, estimado amigo y hermano, vamos a estar hablando acerca del don de lengua. Como veníamos enseñando en las sesiones anteriores, hay algunas denominaciones y organizaciones que ellos tienen la idea de que los dones espirituales ya cesaron, que eso se dio en la iglesia primitiva, en la primera iglesia cuando se fundó, cuando el Espíritu Santo descendió en el libro de los Hechos, que está registrado y que fue escrito por Lucas. Entonces, muchos dicen que los dones del Espíritu Santo ya cesaron y que ya no están vigentes en este tiempo. Pero el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, él nos anima y al mismo tiempo nos exhorta a que nosotros no ignoremos y que hagamos uso de los dones espirituales. Lo único sí que debemos de saber cómo usarlo, debemos de conocer cómo el Espíritu Santo opera. Debemos de saber conocer las manifestaciones del Espíritu Santo a través de los dones espirituales que Él reparte a la iglesia, a los creyentes, de manera soberana. Y lo dice en 1 Corintios capítulo 12, donde dice, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo está hablando en la iglesia de Corintios, pero verdaderamente también esto va para con nosotros, porque el Espíritu Santo no ha dejado de operar, no ha dejado de seguir repartiendo sus dones a la iglesia con el propósito de edificar a la iglesia. Sabemos que aquí el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corintios, porque lo escribe en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, porque la iglesia de Corintios estaba teniendo experiencia con el Espíritu Santo y ellos no sabían cómo actuar en estas circunstancias, en esta situación, por el mover, por las manifestaciones del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo comienza a exhortar, a aconsejar a la iglesia con los dones espirituales. En el versículo 12 de 1 Corintios capítulo 12 dice,
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. Entonces en esta noche vamos a hablar acerca de lo que es el don de lenguas y posiblemente abordemos un poco de lo que es los dones de interpretación de lengua. El don de interpretación de lengua. Entonces el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia y de manera selectiva, porque él reparte como él quiere, el Espíritu Santo, y dice que él ha impartido diversos géneros de lengua, y a otros dice que le ha dado la interpretación de lengua. Entonces es muy importante, hermanos, conocer acerca de estos dones, aunque más adelante estaremos explicando el apóstol Pablo cómo él se refiere a que el amor es mucho más importante que el poseer estos dones, porque si no hay amor en el creyente, de nada sirve. No somos nada. Entonces, ¿qué es en sí el don de lengua o los diversos géneros de lengua? Es la capacidad que el Espíritu Santo le da a algunos creyentes de manera sobrenatural para poder hablar en un idioma que jamás aprendieron. Que de manera sobrenatural hablamos un idioma, hermano, que tiene un significado. Cuando el Espíritu Santo nos dota de esta habilidad, de este don, de este regalo, es algo sobrenatural. Es algo que nosotros recibimos. Nosotros no lo aprendimos. No aprendimos nosotros sobre lo que es lo que es el don o el hablar en lengua. Y si nosotros podemos ver en la Biblia, tenemos muchos ejemplos sobre el hablar en lengua. Mira, vamos a irnos a Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 2. Y dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidos como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vean lo que dice. Esto sucedió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió. Dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo le daba que hablasen. El Espíritu Santo desciende, había un peso de gloria, había un derramamiento del Espíritu Santo, y dice que cayó sobre los que estaban ahí en esa reunión, y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Vean lo que está pasando acá. Desciende el Espíritu Santo, se derrama el Espíritu Santo, cae sobre las personas que estaban reunidas ahí y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Y qué tipo de lengua eran las que hablaban? Porque dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Yo quiero hacer un poquito la diferencia, pero vemos lo que estamos viendo aquí en este acontecimiento cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés y se derramó sobre la gente que estaban ahí, y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habían en Jerusalén
judíos de todo, dice, entonces en Jerusalén habían judíos, varones piadosos, de todas las naciones del cielo, bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y mire, y estaban atónitos, estaban sorprendidos, estaban maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y comienza a mencionar, habían partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Otros burlándose decían, están llenos de mosto, decía, estaban borrachos, se habían emborrachado con vino. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Entonces vemos aquí cómo el Espíritu Santo se derrama y le dio esa habilidad, esa capacidad a las personas que estaban ahí en hablar en lenguas, es decir, en hablar en otro idioma que ellos no conocían. Ahí había gente que eran de Egipto, gente que eran judíos, gente que eran de todas las naciones, y la gente que estaban ahí comenzaron a hablar en lengua. Pero ¿cuál fue el propósito? Era que se predicara el evangelio. Y estamos viendo aquí el tipo de lengua que estamos hablando aquí. Estamos hablando de gente que Dios, a gente que el Espíritu Santo le dio esa capacidad, esa habilidad sobrenatural de hablar en otro idioma que ni siquiera había estudiado o había aprendido. Si usted es nicaragüense y de repente está usted en otra nación, hablemos en Francia, y usted ni siquiera ha estudiado francés, y de repente viene el Espíritu Santo y cae sobre su vida, o hablemos, por decirlo así, viene el Espíritu Santo, activa ese don, estamos hablando aquí, el don de hablar en lenguas, y usted comienza a hablar en francés, sin haber estudiado, sin haber ido a la universidad, sin haber estado en un país europeo, nada, y comienza el Espíritu Santo a usarlo a usted, a hablar en francés de una manera fluida, de una manera fina y un buen léxico, y comienza a profetizarle a esa gente de Francia, gente que están ahí, y comienza el Señor a hablar a través de usted y a darle una palabra específica a la gente que están escuchando en ese momento. Esas son cosas sobrenaturales. Yo le estoy hablando de lo que pasó en el día de Pentecostés, ¿verdad? Porque estamos hablando dentro del don que habla aquí de hablar en lengua, porque dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Como que usted nunca haya estudiado inglés y habla inglés. Como que usted nunca haya estudiado francés y hable francés. Como que usted nunca haya hablado italiano y habla italiano. Yo le estoy hablando de lo que dice literalmente aquí en el libro de los Hechos.
¿verdad? Mire que estoy comenzando a desarrollar este tema, todavía no hemos profundizado, porque en la Biblia habla de el don de lenguas, el hablar en lengua y de los géneros de lenguas. Entonces, vea, este es algo sobrenatural y el propósito del Espíritu Santo en ese tiempo era que como una señal de Dios, una señal de la manifestación del Espíritu Santo, una señal de Dios para que el evangelio fuese predicado y se esparciera por todo el mundo. Y Pedro dice que predicó ahí ese día, y dice en el versículo 22, dice: varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándoles, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. ¿Y saben cuánto se convirtieron ese día y fueron bautizados después de ver ese mover sobrenatural del Espíritu Santo? Y comenzaron a escuchar cómo personas de diferentes naciones que ni siquiera habían aprendido sus idiomas comenzaron a hablarle de Dios y a profetizarle. Como dice la Biblia, que fueron como 3,000 personas se convirtieron. Entonces, este es un ejemplo más claro donde vemos en la Biblia, en la reunión de Pentecostés, donde todos hablaron en lengua, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y el propósito de hablar en lengua es para alabanza y adoración a Dios, para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Ahora, también nosotros podemos ver, hermanos, de que en la Biblia habla de diversos géneros de lengua. Géneros de lenguas. Le he hablado ahorita, al principio, de cómo Dios le dio, a través del Espíritu Santo, esa capacidad a la gente que estaban reunida el día de Pentecostés para poder hablar en otros idiomas y poder hablar y profetizar a la gente y poder hablarle de Cristo y poder hablarle del Evangelio. Nosotros vamos a irnos según el estudio de la palabra. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 12, donde dice que el Espíritu Santo repartió dones. Dice que en el versículo 8, que a uno le dio por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Algo muy importante que podemos ver acá sobre los dones espirituales, el apóstol Pablo habla de uno de los 9 dones del Espíritu Santo, de los 9 dones espirituales, y es el don de lengua. El don de lengua. Pero Pablo dice en el capítulo 13 de 1 Corintios, dice que de nada sirve que nosotros hablemos en lengua humana y angelicales y no tengo amor. Si yo hablase lengua humana y angelicales y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía
y entendiese todos los misterios, es decir, todos los secretos de Dios, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El apóstol Pablo está haciendo énfasis en el amor, que debe de prevalecer el amor sobre todo. Y dice en el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Entonces, Pablo dice, sobre todo, tiene que prevalecer el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios. Entonces, veamos en el capítulo 14 que el apóstol Pablo dedicó tiempo a escribir acerca del hablar en lenguas en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Él tomó tiempo para escribir un capítulo entero sobre el hablar en lengua, sobre los diversos géneros de lengua, el don de lengua. Dice en el 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué significa? Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo, que dice que procurar los dones espirituales. Vea, Pablo dice, no apaguemos, en otras palabras, el Espíritu Santo, ni lo ignoremos, sino procuremos los dones espirituales. Aprendamos a movernos dentro de los dones espirituales. No lo ignoremos. Pero dice que sobre todos los dones espirituales profetiza. Y en el versículo 2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Y aquí Pablo está hablando de qué? Está hablando de un tipo de lengua donde el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, está hablando de un tipo de lengua que el Espíritu Santo lo dota a usted y a mí con el propósito de comunicarnos con Dios, una manera de expresarnos todo aquello, hermano, que a veces nosotros no lo podemos expresar con nuestro propio idioma. Dice que el mismo Espíritu habla a través de nosotros, que a veces nosotros no podemos ni orar, pero el mismo Espíritu es el que se comunica con Dios para poderle plantear todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades. Pero Pablo está hablando aquí de un tipo de lengua que, por el que habla, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Según explicaba yo en las sesiones pasadas acerca del don de profecía, que el que profetiza, ¿verdad?, habla a los hombres, habla a la iglesia con el propósito de edificar a la iglesia, de que la iglesia esté bien fundada en la palabra de Dios, en la doctrina verdadera, que esté fundado sobre la roca, que ponga la mirada en Dios y no la mirada en los hombres, que esté bien edificada en la palabra de Dios, que no sea movido por cualquier falsa doctrina, por cualquier secta, por cualquier falso maestro, falso profeta, falso apóstol. Y dice acá que el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación, es decir, para corregir y para consolar. Y el que habla en lengua, estoy hablando de un tipo de lengua, y el que habla en lengua, porque la Biblia habla de géneros de lengua, y el que habla en lengua no habla a los hombres. Por eso, cuando el Espíritu Santo
te da un don de lengua, es un don espiritual, un don sobrenatural. Cuando usted habla en lenguas, dice que no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Porque los hombres no le van a entender cuando usted está hablando en lengua. No le van a entender. Y ese don espiritual dice que es el que permite que se comunique con Dios. Habla a Dios directamente. Aunque por el mismo Espíritu Santo dice, habla misterios. Y sigo leyendo. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Mire, acá el apóstol Pablo comienza a hacer la diferencia. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Cuando uno habla en lengua, uno mismo se edifica espiritualmente. Porque dice que el Espíritu Santo habla misterios. Y nosotros nos edificamos cuando hablamos en lenguas espirituales, en lengua extraña. ¿Y quién se edifica? Uno, no, la iglesia no se edifica porque la iglesia no le entiende. Y luego dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque el que profetiza a través del Espíritu Santo, esa persona que es usada con el don de profecía, exhorta, corrige, consuela, edifica a la iglesia, edifica al creyente. Y habla a los hombres, habla a la iglesia. Pero el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Y la iglesia no le entiende. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Él no está diciendo, hermano, que no está haciendo a un lado los dones de lengua. El don de lengua, los dones es el género de lengua. No. Dice, así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero más que profetizaseis. Es lo que estaba mencionando, porque edifica la iglesia, edifica al creyente. El creyente va a salir edificado, te va a entender, y más si profetiza en el idioma que la gente te entiende. Porque hay gente que profetiza con otro tipo de lenguas. Y es importante que la gente el creyente que ha sido dotado, habla en profecía, en otras lenguas, lo importante es que también tenga la interpretación. Porque si comienza a hablar en lengua y comienza a profetizar, ¿quién va a salir edificado? Nadie va a salir edificado. Y Pablo está hablando de que el que profetiza, que sea, si habla en el mismo idioma, la iglesia se edifica, la iglesia es corregida, la iglesia es consolada. El creyente específicamente, si Dios tiene una palabra para esa persona. Y el apóstol Pablo dice que quisiera que todos vosotros hablásemos en lengua. Porque al principio estoy leyendo de que el que habla en lengua se edifica a sí mismo y se comunica directamente con Dios. Ahora, quiero decirle de que estos son dones espirituales que el Espíritu Santo reparte de manera soberana y lo hace a quien Él quiere. A quien Él quiere. Luego dice por acá, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, vea, es muy importante los dones de lengua, en este caso los géneros de lengua, es muy importante que vaya acompañado con el don de interpretación. Porque si alguien dentro de la congregación comienza a hablar en lengua, y comienza a hablar en lengua, y comienza a hablar en lengua, y no hay nadie que le interprete, la iglesia no es edificada. Quien se edifica es a sí mismo, como el apóstol Pablo expresa en los primeros versículos del capítulo 14. Ahora pues, hermano, si yo voy a ustedes hablando en lengua, ¿de qué aprovechará? Dice el apóstol Pablo. Si no os hablase con revelación,
o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, ¿de qué aprovechará? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo será lo que se toca con la flauta o con la cítara? Está hablando de los instrumentos, que cada instrumento tiene el uso adecuado y su propósito por el cual fue creado. Igualmente Pablo hace la comparación con los dones, los dones de lengua, de que si no hay alguien de que la interprete, entonces la iglesia queda sin edificación. Por eso dice Pablo, dice él que si yo hablara en lengua, ¿de qué aprovechará? Si no hablaré con revelación, si no hay una palabra revelada, si no hay una palabra de ciencia, si no hay una palabra de profecía o de enseñanza. Es muy importante dentro de la iglesia que los dones espirituales, hermanos, sepan cómo usarse y cómo operan, porque en esta noche yo estoy claro, hermano, que muchas denominaciones, muchas iglesias, por el abuso a estos dones espirituales y por el mal uso, ellos han rechazado de que estos dones espirituales ya cesaron, de que hoy no están vigentes hoy en día. Pero no, hermano, el Espíritu Santo sigue actuando y sigue haciendo cosas como el día de Pentecostés. El Espíritu Santo está vigente y sus dones están vigentes. En cierta ocasión decía un hermano, un maestro, que él estaba en una reunión y de repente él es un pastor y dice que de repente una joven de la iglesia comenzó a hablar en lenguas y comenzó a hablar en otro idioma. Y esta persona que comenzó a hablar en lengua nunca había estudiado ese idioma. Y el idioma que estaba hablando era el inglés. Y lo estaba hablando de manera fluida, con un buen léxico. Y comenzó a hablar en lengua. Y en esa reunión habían personas nativas norteamericanas. Había una persona. Y la joven comenzó a hablar en lengua y estaba hablando. Ella ni siquiera sabía qué idioma era y comenzó a hablar en lengua. Y lo que hablaba era una palabra directa a la persona norteamericana que estaba presente ahí. Y Dios comenzó a hablarle a esa joven, porque era una joven norteamericana, y a través de esta joven que estaba, el Espíritu Santo comenzó a usarla y activó ese don, el don de lengua. Estoy hablando de uno de los géneros de lengua. Comenzó a hablar en inglés. Y Dios comenzó a hablar a esta joven norteamericana. Y la muchacha que estaba siendo usada por el Espíritu Santo ni siquiera había estudiado inglés y era una de las materias en las que ella era mala, podríamos decir, reprobada. Pero el Espíritu Santo comenzó a usarla a ella y Dios le dio una palabra directa a esa joven, que la joven se desvaneció, la norteamericana. Y ¿saben qué? Ese día la persona vino y le pidió perdón a Dios y entregó su vida al Señor, porque Dios habló a través de la joven en inglés de manera fluida, con un léxico, de una manera tan perfecta el idioma, que la muchacha, hermano, solo ella entendía lo que Dios estaba hablando y solo ella sabía ciertos misterios de su vida. Y el Espíritu Santo habló a la vida de esta joven. Mire, es algo sobrenatural. Y no solo una vez ha pasado. Gente que ni siquiera han aprendido francés. Gente que ni siquiera han aprendido griego o arameo. O gente que ni siquiera han estudiado otro idioma. El Espíritu Santo lo ha usado de manera muy especial, sobrenatural, con ciertos propósitos. Y es real. Es real. No es lo mismo que alguien haya estudiado un idioma
y que lo hable, haya pasado mucho tiempo estudiando en la universidad, o tuvo la experiencia de estar en un país extranjero donde hablan ese idioma y lo aprendió, a que alguien que jamás en su vida ha ido a estudiar un curso o una carrera profesional y haya estudiado un idioma. Y vemos acá que le estoy poniendo el ejemplo de lo que pasó igual en el día de Pentecostés. Y dice que la muchacha que cuando terminó de hablar, ella no se dio cuenta en qué idioma estaba hablando, pero gente que hablaban el idioma y le preguntaron, ¿dónde aprendiste a hablar el idioma inglés tan fluido? No, yo nunca he estudiado inglés. Yo nunca he estudiado inglés. Y la muchacha norteamericana ese día le entregó su vida al Señor porque Dios habló directamente a la vida de ella. Qué importante es cuando Dios te usa a través de estos dones espirituales, hermano, y no es que solo sucedió hace 2000 y pico de años. No, hoy los dones están vigentes hoy en día. Lo que pasa es que dentro de la congregación tenemos que aprender a usarlo porque a veces se crea un desorden totalmente. Pablo habla de lenguas angélicas. Habla de lenguas que nosotros recibimos por el Espíritu Santo y que cuando hablamos en lengua, dice el apóstol Pablo, que más bien esas lenguas lo que hacen es hablar directamente con Dios. Y que el Espíritu Santo habla misterio y que quienes somos edificados somos nosotros y no la iglesia, porque la iglesia no nos va a entender. Y que si alguien habla en lengua extraña, es importante que dentro de la iglesia existe alguien que también tenga el don de interpretación, o la misma persona tenga el don de interpretación para que traduzca el mensaje que Dios le está dando a su vida. Yo le doy gracias a Dios que hace muchos años el Señor me dotó con el don de lengua, pero cuando yo uso cuando uso el hablar en lengua, el Espíritu Santo, en mi vida, yo solo lo uso para cuando estoy orando con Dios. ¿Verdad? Porque si yo me pongo a hablar en lengua acá, hermano, ¿qué me va a entender usted? No me va a entender. No va a entender lo que yo estoy diciendo, pero si tengo el don de interpretación, ahí sí las cosas cambian. Y eso es lo que debe de haber dentro de la iglesia, porque si alguien comienza a hablar en lengua y no tiene el don de interpretación, no está edificando a la iglesia. Me acuerdo que mi esposa recién convertida al Señor, ella pertenecía a los carismáticos, y a través de mí ella conoció al Señor. Yo le prediqué y le hablé de la palabra de Dios, ¿verdad? A través de mí, ella comenzó a crecer, ¿verdad? Porque hay muchas organizaciones, hermano, de personas que han creído en el Señor, diferentes organizaciones, y ellos han creído en el Señor, pero hay cosas que deben de conocer que no están bien y que la Biblia enseña de qué cosas que hacemos que no están bien. Y debemos enseñarle. Y mi esposa, ella era creyente y ella creía en el Señor Jesucristo, creía en el Señor, pero habían cosas que la ignoraba de la palabra de Dios. Comencé a enseñarle la palabra de Dios y ella comprendió. Y comenzó a dejar de practicar cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, como el andar adorando imágenes, andar haciendo esto, andar haciendo lo otro, porque no es correcto. La Biblia claramente nos enseña que nosotros no debemos de rendirnos ante un objeto que no tiene poder. Y entonces, una noche estábamos orando y dice que de repente entró un viento recio en el cuarto. Y ella comenzó, dice que ese viento recio la cubrió totalmente y comenzó a hablar en otro idioma, en otras lenguas. Nunca lo había ella experimentado, pero fue algo igual como lo que se dio en el día de Pentecostés. Dice que entró un viento recio y dice que la cubrió y comenzó, ella jamás había experimentado eso. Y comenzó a hablar en otras lenguas.
Y lo importante era que lo que ella hablaba y comenzaba a hablar, ella al mismo tiempo entendía lo que estaba hablando en otro idioma. Y cuando nos reuníamos en las congregaciones, en diferentes lugares donde íbamos, y alguien comenzaba a hablar en lengua, ella podía entender perfectamente, y entiende, porque es que el don de lengua, el don de interpretación, hermano, se tiene que ir uno perfeccionando, porque es como un músculo que uno tiene que irlo ejercitando. Y cuando escuchaba hablar en lengua a otra persona, en otra lengua extraña, ella podía entender e interpretar lo que esa persona estaba diciendo. Porque es importante los dones espirituales, vea. Porque también quiero decirle, hermano, que cuando alguien tiene el don de interpretación de lenguas, puede discernir verdaderamente si aquella persona está hablando en lengua de parte de Dios o en lenguas demoníacas. Porque también recuerde que el diablo, el enemigo, imita los dones espirituales. Y hay personas que pueden estar hablando en lengua extraña y no es de parte de Dios, son lenguas demoníacas y a veces están maldiciendo a la iglesia, a veces están maldiciendo a alguien y están, hermano, soltando de una manera, como le digo, diabólica, maldiciones dentro de la congregación. ¿Y qué sucede? Y si no hay alguien que la interprete, si no hay alguien que tenga el discernimiento de espíritu, porque también dice la Biblia que debemos de probar los espíritus, si son de Dios, debemos de discernir si aquella persona que está hablando en lengua extraña viene de parte de Dios o no es de parte de Dios. En cierta ocasión estaba una persona muy estudiada, había estudiado griego y arameo, y estaba una persona, un tipo predicando en una congregación. Dice que comenzó a hablar en griego y en arameo, en otras lenguas. Y él comenzó. Y la gente no entendía. Y comenzó a blasfemar y a maldecir a la iglesia. Y el que estaba sentado enfrente, él pudo entender lo que esa persona que estaba enfrente de la congregación estaba diciendo, porque él había estudiado los idiomas griego y arameo. Había pasado un tiempo estudiando esos idiomas y él pudo entender a aquella persona que comenzó a hablar en otra lengua, pero estaba siendo, hermano, había sido poseído. Era el enemigo, era el mismo Satanás, el espíritu de demonio, hablando a través de él y estaba maldiciendo a la iglesia, que ni él mismo se daba cuenta, pero el hermano que estaba sentado pudo entender porque él había estudiado los idiomas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante, Pablo nos enseña, dice Pablo, que debemos de aprender a usar y a convivir con estos dones espirituales, hermano. Porque es importante, porque los dones Dios los dejó. El Espíritu Santo lo reparte con el propósito de edificar a la iglesia, con el propósito de capacitar a la iglesia, porque son como herramientas que el Señor, que el Espíritu Santo le da a la iglesia para que pueda, hermano, seguir adelante en la obra que Dios nos ha encomendado, en la obra de Dios. Y yo puedo seguir hablando acerca de este don espiritual, uno de los 9 dones espirituales que el apóstol Pablo enseña en la carta a los Corintios, capítulo 12, ¿verdad? Y acá Pablo, como les digo, escribió un capítulo entero, el capítulo 14 de Primera de Corintios. Él hizo énfasis en lo que es el hablar en lenguas. Dice en el versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué aprovechará? Si yo no le hablaré con revelación, si no le hablaré con palabra de conocimiento o palabra de sabiduría, o con enseñanza o doctrina.
Dice en el versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Pablo está hablando, la importancia es de que si alguien dentro de la congregación habla en lengua y no tiene la interpretación, entonces ¿cómo va a entender los oyentes, las personas que están presentes, el mensaje que está hablando? No lo van a entender. Por eso es muy importante la interpretación. Dice, porque, dice Pablo, si hablas en otro idioma, en otra lengua, estás hablando al aire si no das la interpretación. Jesús dijo claramente que a la iglesia muchos los dotó con la capacidad de echar fuera demonios y hablar otras lenguas. Jesús fue claro, oigan, Jesús también no estaba diciendo que los dones espirituales no eran importantes o ya estaban descartados para este tiempo que estamos viviendo nosotros, no. O cuando la iglesia se estaba estableciendo. Dice que él dotó a la iglesia, le dio la capacidad de echar fuera demonios y hablar en otras lenguas. Versículo 10 de 1 Corintios capítulo 14. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Miren lo importante. Dice que si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, es cierto. Imagínense que usted esté en la iglesia y llegue una persona predicándole en italiano y no hay un traductor, ¿cómo le va a entender el mensaje? Y Pablo hace el énfasis en eso, del hablar en lengua. Y si comenzamos a hablar en lengua y no hay quien la interprete, dice el apóstol Pablo que en esta carta habla de que lo hagamos para sí mismo, porque nosotros somos los que somos edificados, porque el mismo Espíritu Santo dice que habla misterio, pero la iglesia no se edifica porque la iglesia no nos entiende. Versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Miren lo que dice. No dejemos a un lado los dones espirituales. No los descartemos. No apaguemos al Espíritu Santo. Más bien dice, procurad anhelar los dones espirituales, procurad abundar en ellos con el propósito de edificar a la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarlo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Eso es lo que está hablando Pablo. Que si nosotros hablamos en lengua extraña, en lengua desconocida, nuestro espíritu interior ora, pero queda sin entendimiento. Que no hay entendimiento, no hay razonamiento, no hay fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu. Es decir, dice el apóstol Pablo, oraré en lengua, pero también oraré con el entendimiento. Está diciendo que también debemos de orar, hermano, de una manera que nosotros podamos entender como lo hacemos siempre en nuestro idioma. Cantaré con el espíritu. Cantaremos con el espíritu, es decir, cantaremos en el espíritu en otras lenguas, pero cantaré también con el entendimiento, como lo hemos hecho en nuestro idioma. Versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Está hablando aquí Pablo, porque si bendices solo con el espíritu, es decir, porque si bendice hablando en otras lenguas, la persona que nos esté escuchando no nos va a entender. ¿Y cómo esa persona va a decir amén a lo que nosotros estamos compartiendo a través de las lenguas? ¿Cómo diré el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que ha dicho. Versículo 17. Porque tú
A la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Mire, dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo estaba claro. Dice, yo prefiero hablar en la iglesia 5 palabras que la gente me entienda en el idioma que la gente entiende, con el entendimiento, que hablar 10,000 palabras en lenguas desconocidas que la gente no me va a entender. ¿Por qué? Porque la gente no va a ser edificada. No va a ser edificada. Como le decía en esta noche, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. El Espíritu Santo habla misterio. El hablar en lengua, cuando nosotros hablamos en lengua, nosotros estamos siendo edificados. El Señor está hablando aún a través del Espíritu Santo a nuestro espíritu, a nuestro interior, nos está edificando. Y es una manera de comunicarnos con Dios. Hay una intimidad con nuestro Dios cuando hablamos en lengua. Y qué importante es que cuando nosotros oramos de manera personal con Dios, hablemos en lengua. Y Dios a mí me ha dado ese don, el hablar en lengua, pero cuando yo predico, cuando yo enseño, aún como dice el apóstol Pablo, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque la gente no me va a entender. No me va a entender. Y si no tengo el don de interpretación, entonces mejor oro para sí mismo, porque soy yo el que me edifico. Ahora, vea qué importante es que el apóstol Pablo habla de que si alguien en la iglesia, en la congregación, porque eso lo explica en el capítulo 14, habla en lengua, lo importante habla de que enseña de que haya alguien que lo interprete. Y yo les decía en esta noche de que hay que tener mucho cuidado porque debemos de pedirle a Dios que también exista alguien que interprete el mensaje de alguien que está hablando en lengua extraña, porque no todas las personas pueden ser que estén hablando de parte de Dios. Es lo que yo le decía, el enemigo imita los dones espirituales. Imita los dones espirituales. Mire qué importante es. Y dice Pablo, sigo leyendo. Versículo 20, hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otra lengua y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pablo habla claramente de esto. ¿Verdad que las lenguas son para enseñar no a los creyentes, sino a los incrédulos? ¿Por qué? Porque también estamos hablando de aquel que Dios ha dotado en ese momento. Dios te activa un don, el de hablar en otro idioma que nunca has aprendido, nunca has estudiado, y a través de ese idioma que estás hablando, está edificando específicamente a alguien que Dios tenía una palabra directa para él. Puede ser que usted nunca haya aprendido francés, italiano, chino, coreano, y el Espíritu Santo viene y te llena de poder y comienza a hablar en ese idioma, y usted está hablándole a esa persona. Por eso dice aquí que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, porque la profecía es con el propósito de que dice la palabra de Dios, con el propósito de exhortar, de edificar y de consolar. Terminando ya, hermano, en esta noche, quiero contarle un testimonio. El viernes yo fui a una misión, ¿verdad? Porque Dios me encomendó. Mientras estaba orando yo, el Señor me mostraba a una persona. Y el Señor me mostraba a una persona que
una menor de edad, una muchacha una joven de unos 14 años. Miren qué importantes son los dones espirituales. Y el Señor me mostraba una persona que estaba corriendo peligro, una muchacha de 14 años. Y yo oré al Señor y le decía, Señor, si esto es de parte tuyo, necesito ir a ese lugar, a hablar con esa persona, porque su vida está en peligro y yo tengo que ir a darle la palabra, el mensaje. Y estoy hablando del viernes, la semana pasada. Y antes de que el Señor me mandó a una persona a mi casa como confirmación de lo que el Señor me había mostrado de esa joven. Y entonces, inmediatamente, yo dije, tengo que ir, no puedo dejar pasar mucho tiempo esto. Y me fui, hermano, el viernes, directamente a hablar con esa joven de 14 años, con su mamá, con su familia, y a plantearle lo que el Señor me había mostrado, porque es una muchacha de 14 años, que prácticamente hay una persona que tiene 30 años y prácticamente está casi, prácticamente está a punto de abusar de ella sexualmente, una jovencita de 14 años. Y yo estaba orando a Dios y Dios me mostró a esa persona. Y me fui directamente a hablar con la familia. ¿Y sabe qué? Hermano, cuando Dios habla. Estaba el Señor, me la había presentado y me había mostrado tal a como el Señor, tal a como estaba ocurriendo las cosas. Y ese día hablé con la familia, hablé con la joven, la aconsejé, le dije que buscara del Señor, que su vida corría peligro. Miren qué importantes son los dones espirituales, hermano. Porque cuando Dios te da algo, cuando Dios te pone algo en tu vida, en tu corazón, es con el propósito de advertir a alguien, de aconsejar a alguien, es con el propósito de exhortar, de corregir a alguien. Porque Dios ama a sus hijos y Dios siempre advierte a sus hijos antes de que le vaya a ocurrir algo y después no diga que Dios no le alertó, que Dios no le advirtió de las cosas, porque a veces el ser humano, el creyente, los jóvenes, la juventud hoy en día no quiere saber nada de Dios, son tan rebeldes. Y yo llegué y hablé con esta joven y le dije, el Señor me ha mostrado que tu vida corre peligro. Y yo comencé a hablarle así. Y después, hermano, la mamá, se reunieron ahí sus tías y me confirmaron que era cierto. Y el Señor me mandó, y bueno, aquí yo vengo de parte de Dios y le pongo las cartas sobre la mesa. Y yo cumplo con lo que el Señor me ha encomendado. Allá usted si no quiere obedecer a Dios. Mire qué importante es cuando los dones espirituales comienzan a manifestarse, comienzan, hermano, a activarse en los creyentes, en las personas que Dios ha puesto ciertos dones espirituales. ¿Por qué? Porque es con el propósito de edificar a la iglesia, con el propósito de exhortar, de corregir a la iglesia de Dios. Y mire qué importante es, porque cuando Dios te usa en determinados dones espirituales que el Espíritu Santo ha repartido, muchas cosas que están en lo oculto salen a la luz. Salen a la luz. Por eso en esta noche no crean que yo le estoy enseñando algo que uno no ha vivido. El Señor te lleva a determinados lugares y te pone en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias que usted tiene que obedecer a Dios y hacer lo que Él te manda. Y uno el ejemplo que yo le estoy compartiendo es esto, que de esta joven que le digo yo que está en peligro su vida y Dios me mandó. Yo prácticamente no vivo, no es de Estelí, es del departamento de Matagal, donde yo tuve que ir a ese determinado lugar y compartirle la palabra de Dios, compartirle el mensaje que Dios me había puesto y advertirle de lo que puede venir a su vida si no obedecía a Dios. Porque yo no conozco de su vida, no sé de su vida, no sé qué está pasando con ella, no sé con quién anda, pero sí Dios lo conoce y Dios lo sabe todo. Entonces es interesante, qué importante es los dones espirituales, porque de esa manera Dios usa a la iglesia, Dios usa a sus hijos y Dios ama a sus hijos. Y cuando la persona
no quieran obedecer al llamado de Dios, al mensaje que Dios les manda, entonces, hermano, nosotros salimos de nuestras responsabilidades y que sea Dios el que juzgue y que sea Dios el que se encargue de esas personas. Así que en esta noche voy a orar antes de despedirme. Dios me lo bendiga a todos los que estuvieron en esta noche conmigo escuchando el mensaje. Padre, gracias en esta noche. Gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje que hemos compartido en esta noche, Señor. Bendice a cada vida, bendice a cada hermano que estuvo presente en este programa a través de las redes sociales, a través del canal 88 y a través de los canales de YouTube. Dios bendiga a todas las personas que en estos momentos están viendo el programa, Señor. Que tu bendición, que tu gracia, que tu poder caiga sobre sus vidas y que haya salud, bendición en la vida de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.